tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este nuevo espacio. Hoy quiero mencionar un tema que es curioso, es interesante y que muy pocas veces lo he mencionado aquí en el canal, y es sobre los viajeros en el tiempo. Y es que algunas personas me podrán decir que el tema de los viajeros en el tiempo es algo moderno, algo de la actualidad, ya sea por foros de internet como 4chan o simplemente Reddit, de los cuales diferentes personas alrededor del mundo han mencionado que probablemente ellos o alguna persona que conocieron en estos foros eran viajeros en el tiempo y dejaron información que con el paso del tiempo en algunos aspectos se fue volviendo real, se fue cumpliendo. Y sin importar el foro de internet, han existido muchos de estos relatos. Entre ellos, uno de los más conocidos es sobre la figura de John Titor, un personaje, un supuesto personaje que venía del futuro, que en otro video lo vamos a analizar y vamos a mirar qué cosas son reales del relato de John Titor y qué son falsas. Así que muchos de ustedes dirán esto es algo moderno, pero hoy les quiero contar que no, que probablemente no sea algo moderno y de hecho puede ser algo mucho, pero mucho más antiguo. Por eso hoy les quiero mencionar sobre el caso desclasificado de Roger Boscovich, o así lo es denominado. ¿Por qué es clasificado? Porque hoy en día es muy normal hablar de personajes muy importantes, como ha sido Nikola Tesla, como ha sido Albert Einstein, entre otros. Pero Roger Boscovich fue sin duda una de las mentes más importantes que tuvo la humanidad, y una mente que extrañamente fue olvidada, o que no se le ha dado el reconocimiento suficiente. Y hoy les quiero mencionar que este gran científico quizás no solo fue un científico común y corriente, sino que probablemente fue un viajero del tiempo, o un adelantado a su época, eso lo veremos hoy. Y es que este señor que nació en el siglo XVIII realizó unos aportes bastante valiosos para su época. Entre ellos, publicó más de 70 libros, de los cuales la mayoría de estos textos hablaban sobre conceptos de la física moderna, algo bastante adelantado a su época, algo bastante curioso que una persona se dedicara a esto. Lo otro que este señor también era alquimista, estaba en busca de la piedra filosofal, que es un claro ejemplo que muchas de estas personas importantes, no solo del siglo XVIII, sino de la Edad Media, eran personas muy cultas y que buscaban eso, esa tan anhelada piedra filosofal. Así que este señor, Roger Boscovich, aparte de publicar textos que hablaban sobre conceptos de la física moderna, también era un alquimista abiertamente y buscaba y anhelaba encontrar esa tan famosa piedra filosofal. Entre sus aportes valiosos y que son un misterio completo, encontramos que él publicó un texto, y se los voy a leer textualmente, conocido como Filosofía Natural. En ese texto, este señor da como bases lo que hoy en día conoceríamos como la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Como yo les menciono, Boscovich nació en 1711, vivió en todo el siglo XVIII y pues tomando como referencia estos conceptos de física moderna y esta teoría de la relatividad, nos damos cuenta que fue una persona muy, pero muy adelantada a su época, o probablemente un viajero del tiempo que venía del futuro y decidió viajar al pasado, precisamente como yo les menciono, al siglo XVIII. Otro de los aportes que me parece muy importantes que ustedes deben tener en cuenta es que este científico logró detectar la cola de los cometas, algo que es bastante llamativo. Y no solo eso, también entre sus textos mencionaba que el universo propio como tal en algún momento mencionó que tuvo un comienzo, que no era solo vacío, sino que en algún momento de la existencia del universo tuvo que haberse originado por algún acontecimiento y a partir de ese momento todo comenzó a formarse dentro del universo. Entre sus 70 libros menciona todos estos conceptos. Algo también que me parece muy curioso es lo siguiente, y es que en el texto de Filosofía Natural que él muy bien publicó, menciona lo siguiente. Él en ese texto trató de explicar la teoría de los campos unificados. Esta teoría daría paso a lo que Albert Einstein publicaría como la teoría de la relatividad, algo que es bastante interesante para su época. Finalmente, el tan famoso y popular, conocido como Nikola Tesla, también habla de Roger Boscovich, de esta gran mente. De hecho, Nikola Tesla que mencionaba que él mismo leía los textos de Boscovich, que estaba muy interesado en él y seguía todas sus teorías para planificarlas hacia futuro.
Así que era como una persona, como un ejemplo a seguir. Era como esa figura que Tesla leía y quería seguir más adelante. Algunas personas dicen que simplemente era una persona adelantada a su época, como el propio Nikola Tesla, como en su momento fue Albert Einstein, entre otros, pero me parece bastante curioso que Roger Boscovich, nacido en el siglo XVIII, ya mencionara estos conceptos de física moderna y de la teoría de la relatividad, algo que es muy curioso de debatir. Lo otro que es, y no menos importante, él era un alquimista y entre sus textos también se menciona que él buscaba hallar esa piedra filosofal. Así que aquí nos damos cuenta que no era un solo científico como tal, sino también le gustaba esos temas herméticos, esos temas de alquimia. Probablemente Boscovich no era un viajero del tiempo, probablemente era una persona que encontró textos prohibidos, si así lo queremos llamar, y comprendió las claves del universo y las claves para comprender cómo dar un sentido a su propia vida a partir de conceptos de física y probablemente también conceptos de química. Finalmente Roger Boscovich muere de forma natural, pero se cree que dejó libros que nunca han sido encontrados, los cuales darían las claves puntuales para encontrar o crear esa tan anhelada piedra filosofal. Si me preguntan, no creo que sea un viajero del tiempo, simplemente creo que fue una persona bastante avanzada a su época y que no debemos dejar en el olvido. El gran Roger Boscovich, el posible viajero en el tiempo que cambió la historia de la humanidad. Si llegó hasta acá, muchas gracias, le mando un cálido abrazo y espero que nos veamos muy pronto. Todas las imágenes que ustedes vieron en este video son completamente reales, se atribuyen a él, al igual que los textos. Y finalmente, si llegó hasta acá, le invito a que se suscriba y deje un comentario. Les mando un fuerte abrazo y nos vamos a ver muy pronto. Hasta luego.